El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, 110 años de la institución. En este 2023, muchísimas actividades que les estamos comentando a todos ustedes en esta propuesta del Sol de Nuestra España, edición federal. Y como saben ustedes, les recordamos que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también todos los viernes de 14 a 17, como ayer, por ejemplo, en el campo Covadonga, en Avenida del Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad tanto los martes como los viernes para los mayores de 60 años. Pueden participar, además de los socios de la institución, los asturianos no socios y también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60, muy fácil. Pueden escribir un correo electrónico, un mail, que es el siguiente: asturiano team60 en números @gmail.com. Lo reitero, asturiano team60 en números @gmail.com. También en WhatsApp, que es el 11 38 15 3496. Lo reitero, 11 38 15 3496. Bien, vamos a otro tema. Hoy, sábado 13 de mayo, tenemos tres importantes eventos. ¿Qué les parece? Por ejemplo, en un par de horas, a las 2 de la tarde, a las 14, arranca el tradicional té canasta en el campo Covadonga, para damas y caballeros, claro que sí, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. 2 de la tarde, tienen tiempo todavía. También hoy, les cuento, comienza la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las edades. Esto es muy importante. Así que hoy también la Copa Oviedo de tenis. Ahora después les voy a comentar algo también de actividad deportiva del asturiano. Pero hoy Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros de todas las categorías allí en el campo Covadonga. Y por la noche, en la sede social de la calle Solís 475, a la hora 20, se van a presentar Nati Bravo y Hot Picking Brothers con un espectacular show de música country. Así que al que le gusta la música country, para no desaprovecharlo. Hoy, 8 de la noche, sede social de la calle Solís 475. Un ratito antes pueden pasar por la boletería y adquirir las entradas. Precio muy razonable, así que excelente la propuesta. Esta noche, Nati Bravo y Hot Picking Brothers. ¿Estamos? Bien. Vamos a hablar del próximo fin de semana, próximo sábado 20 de mayo a las 8 de la noche. Saben ustedes que ahora se está llevando adelante todos los meses grandes propuestas artísticas, culturales en la sala Alejandro Casona de la sede social del Centro Asturiano, allí en la calle Solís 475. Bueno, próximo sábado 20 de mayo a la hora 20 van a estar actuando, escuchen esto, Nikiocan Guadaico. Nikiocan Guadaico con el Japan Trio Experiment. Esto, obviamente, como les dije, en Solís 475, en la música de Oriente, del Oriente en este caso, de Japón, también para compartirlo en esta oportunidad. Y ese mismo día, también sábado 20, pero a las 21, se lleva en el campo Covadonga, tercer tiempo, una excelente propuesta allí en Avenida Libertador 1081, también en la zona de Vicente López. Todas estas propuestas las pueden disfrutar plenamente. El Asturiano Team 60, también los martes y los viernes, el Tecanasta hoy, por ejemplo, en un par de horas, allí en el campo Covadonga, la Copa Oviedo de tenis para damas y caballeros también que arranca hoy. Esta noche el espectacular show de música country en la sede social de Solís
475 a las 8 de la noche. Próximo fin de semana a las 20 horas sábado, este espectacular trío Experiment, Japan Trío Experiment, allí también, y también obviamente el tercer tiempo. Bueno, a propósito, les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pueden estar en contacto a través del mail, que es dos correos. Uno de ellos, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. O también el otro correo que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos@centroasturianobsas.org.ar. Y si no, amigos, hay un teléfono, una central, vía celular de muy fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. ¿Estamos? Para que anoten. Si es por WhatsApp, pueden llamar o mensajear 11 51 58 58 58. O aquel que llame 15 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto le vamos a reiterar los contactos del Centro Asturiano de Buenos Aires. A propósito del Centro Asturiano de Buenos Aires, les quiero comentar que hace unos días atrás estuvo la televisión pública, lo que antes era Canal 7 o ATC. Bueno, la televisión pública, porque estuvo el programa de Goicoechea, de Sergio Goicoechea, el arquero. Así que, aparte de Sergio, una excelente persona. Yo tuve oportunidad de estar trabajando con él cuando hacíamos la oral deportiva en Radio Rivadavia, les cuento esto, y era un compañero de trabajo bárbaro, macanudísimo realmente. Y justamente les quiero contar que estuvo presente allí porque hablaron sobre la actividad del pádel adaptado. Ustedes saben que hay grandes propuestas deportivas en el Centro Asturiano, desde todo punto de vista. Realmente hay que destacarlo, las actividades deportivas que lleva la institución. Y una de ellas es el pádel adaptado. Bueno, justamente esta semana estuvo, hace unos días atrás, la televisión pública, con Sergio Goicoechea a la cabeza, transmitiendo en directo, obviamente, esta propuesta tan importante, porque les cuento que la Asociación de Pádel Adaptado se creó en el año 2018, si no me equivoco, sí, el 2018, así que bueno, y visitaron el Centro Asturiano. Allí estuvo la presidente, Pilar Simón, quien preside la institución, que estuvieron haciendo algunas preguntas, Sergio, y también obviamente, bueno, una propuesta muy especial y un trabajo que lleva adelante el Centro Asturiano. Lo quise destacar, sinceramente, porque el trabajo que llevan es muy importante. Felicitaciones, felicitaciones porque llevar adelante este proyecto, comunicarlo también, es realmente importantísimo. Así que, Centro Asturiano, nos quitamos el sombrero, y le decimos felicitaciones, a seguir trabajando, porque llevan una tarea muy importante, Pilar Simón y toda la comisión directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que, y aquel que quiera inscribirse, quieran asociarse, la familia del Centro Asturiano los espera. Y si no están asociados, se pueden acercar allí en la calle Solís 475, que está la administración, la secretaría. Se pueden asociar también en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, disfrutar de todas las instalaciones que tiene el Centro Asturiano, las bondades que tiene la gran familia del Centro Asturiano, allí, por supuesto, en Vicente López y también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, les voy a proponer un poco de música. Hemos encontrado esta perlita. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a ir a Barcelona. Me van a decir, ¿cómo? ¿Estamos hablando del Centro Asturiano? ¿Y nos vamos a Barcelona? Sí, porque hemos encontrado esta perlita. Le cuento que esta perlita que hemos encontrado en la producción es el coro del Centro Asturiano de Barcelona, en España. Y el coro del Centro Asturiano de Barcelona, en España, va a interpretar, y lo vamos a compartir y disfrutarlo en este momento,
con miren qué título. En Oviedo no me caso. Qué título, ¿no? En Oviedo no me caso, para ustedes, el coro del Centro Asturiano de Barcelona. Vamos con la música. La 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 la